vamos a estar pasando videos de todos, de Macri, de Alberto, de distintos referentes de la política, porque a veces no coinciden en muchas cosas, en otras no. Lo vamos a hacer con los siguientes invitados, los paso a presentar. Está Natalia Bolosín, que es doctora en Derecho por la Universidad de Yale y muchísimas cosas más. Gracias, Natalia, por venir. Está también Andrés Gil Domínguez, que es abogado, doctor en Derecho y además ha participado del comité de expertos que formaron parte de la reforma judicial que le propusieron al presidente Alberto Fernández. Está también Andrea Castañola, que es investigadora en temas de política judicial, instituciones y doctora en ciencias políticas. Bienvenidos a los tres. Y además está Graciana Peñafort. ¿Cómo estás, Graciana? Ahora sí, están los cuatro acá. Bienvenidos. Me gustaría arrancar con alguno de ustedes, el que quiera recoger el guante, para preguntarles si hay del otro lado familias mirándonos y le tienen que explicar cómo funciona la justicia en la Argentina. Quien quiera empezar. Sepan que tenemos solo 1 hora de programa. Yo arrancaría por cómo no funciona, más que por cómo funciona. A mí me parece que digamos, más que cómo funciona, es cuál es el gran problema de la justicia en la Argentina. Yo creo que el gran problema de la justicia en la Argentina es el problema de la legitimidad, ¿no? La falta de legitimidad. La gente descree del Poder Judicial. Y esto tiene que ver, a mi juicio, no tanto con lo que pasa en la cotidiana, en los casos más pequeños, vinculados a los casos de todos los días, digamos, que vive la ciudadanía cada vez que se enfrenta a los tribunales, y de los cuales estoy segura de que Andrés va a poder hablar mucho sobre ese tipo de conflictos, más del acceso a la justicia, de lo que pasa en todos los casos todos los días, pero que esos casos pueden funcionar mejor o peor. Para mí el gran problema es cuando se presenta un caso de fuerte impacto político para alguien poderoso, para un sector de la economía, de la política, del sindicalismo, sea en la justicia penal, en la justicia civil, en el fuero que sea, pero un caso relevante. Bueno, la gente empieza a sospechar. Cuando aparece esa decisión, la gente dice, espera, ¿esto es porque esto es lo que dice el derecho o esto es porque le conviene a alguien, porque apretaron a alguien, porque coimearon, porque carpetearon? Entonces, ahí está la cuestión, es la falta de confianza cuando se toma una decisión relevante. Ahora, ahí hay algo del timing judicial que muchos sospechamos, que es que la justicia es, digamos, blando con los que tienen poder y duros con los que van dejando el poder. Hay un gran libro escrito. ¿Viene un poquito por ese sentido? Digo, ¿va por ahí el asunto o no? Sí. ¿O es demasiado prejuicio de mi parte? No, a mí me parece que pasan los presidentes y las presidentas y la estructura del Poder Judicial, en varios de sus aspectos, se mantiene incólume. A pesar de que algunos presidentes y presidentas han intentado hacer reformas estructurales para mejorar el acceso a la justicia, para que en los pequeños casos, como decía Natalia recién, se llegue a una resolución en otros tiempos, de otra manera, y en los grandes casos no existan estos tiempistas que cuando están en el poder se acepta cualquier cosa, cuando se va del poder se hace cualquier cosa. Entonces, me parece que ese es el problema, que nosotros estamos viviendo fundamentalmente hoy en el Poder Judicial Federal, Nacional, salvo algunas excepciones en algunas provincias, una estructura totalmente analógica, ya que hablábamos de tecnología. Una estructura totalmente pensada para mitad del siglo pasado, y en donde no hay, salvo gracias a la pandemia, que es el lado positivo o el lado luminoso de la pandemia, no ha habido incorporación de tecnología, de inteligencia artificial, de mayor transparencia, mayor celeridad, mayor acceso a la justicia a través de la incorporación de un programa integral, como tienen 11 países en América Latina, de transformación de la justicia a partir de la incorporación de tecnología. Ahora, Andrea, ¿cuál es el problema, digamos, para todos nosotros, para los ciudadanos de a pie, que por ahí no estamos relacionados directamente con la justicia, de tener una justicia que funciona como funciona? Sí, a mí como me gusta pensar el tema de la justicia es que la justicia, el Poder Judicial, es un actor político, ¿no? Como tenemos al presidente, como tenemos el Congreso, el Poder Judicial es uno de los actores políticos. El problema es cuando la política partidaria entra en la justicia, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema. Siempre. Bueno, pero no necesariamente en todos los países sucede la partidización de la justicia. Para nosotros es un hecho normal, digamos, pero cuando uno analiza otros poderes judiciales en el mundo, no es algo obvio. Entonces para nosotros la política y la justicia van de la mano. Entonces, ese es uno de los grandes problemas porque ahí es donde empieza el timing, ¿no? De cómo es que votan los jueces en sintonía con los calendarios electorales,
que desde la ciencia política se ha estudiado bastante, ¿no? De qué forma las causas políticamente relevantes avanzan o se frenan en función de los calendarios electorales. A ver, le quiero preguntar a Graciana, Sí. hablando de justicia, poderes reales, timing, ¿qué pasa con, no sé si es el verdadero poder, pero claramente es un poder que van pasando los políticos y ese poder queda, que es por ahí el sector empresario, ¿no? Que por ahí en la causa de los cuadernos aparecía fuertemente, ¿no? Involucrado muchos empresarios, la crema del empresariado en esa causa, pero me da la sensación que la justicia sobre ellos nunca avanza. Mira, déjame contestarte. En efecto, el problema del Poder Judicial, porque no es la justicia, es el Poder Judicial. La justicia es una virtud y una actividad que deben ejercer los jueces, pero no es, hablamos de la justicia y estamos hablando del Poder Judicial. Lo que quiero señalar es que la justicia, el Poder Judicial es en general duro frente a los débiles siempre, no cuando pierden el poder. Hay que recorrer las cárceles y los tribunales argentinos para encontrarse cómo los sectores vulnerables son sistemáticamente discriminados por el Poder Judicial. Claro, pero esos son débiles siempre, ¿no? Yo decía aquellos Siempre. que tenían poder y de pronto se vuelven débiles. Mira, y cuando se vuelven débiles, el poder económico nunca se vuelve débil. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito salió un fallo de Ercolini, que es un escándalo, en el cual determinó que empresarios decían haber pagado una coima por estado de necesidad. Es decir, y el empresario era Paolo Roca, y los gerentes de Paolo Roca. Y lo que te quiero decir es que se nota tanto que los fuertes son siempre fuertes, que esta sentencia, que uno puede estar a favor o en contra, pero ni siquiera fue apelada por el fiscal que impulsó este sobreseimiento. Eso demuestra que siempre que se analiza el poder, sobre todo el poder económico o el poder permanente, hay una doble vara, un doble estándar del Poder Judicial para analizarlo y para poder exculparlo de cualquier responsabilidad. Distinta es la situación con el poder político, donde comparto lo que dijeron quienes hablaron antes, que es mucho más ambivalente y que solo cuida a quien es poderoso en el momento en que lo es, y no antes o después. Ahora volvemos a los empresarios, pero me interesa lo del poder político porque estamos en un año electoral. Entonces, les quiero preguntar, quien quiera responder primero y nos vamos sumando, ¿qué están viendo de los movimientos de la justicia? Porque, a ver, hubo una elección en la Corte Suprema, hubo un cambio, ahora está de presidente Horacio Rosati, antes estaba Carlos Rosenkrantz, pasó justo en el medio de las elecciones, 2 días después de los resultados de las PASO. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven Comodoro Pico, las causas que afectan quizás a los personajes más sensibles o más representativos del poder, como por ejemplo Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner? Algunos movimientos en sus causas, ninguno definitivo, porque nadie nos dijo todavía si ellos son inocentes o culpables. Obviamente tiene la presunción de inocencia, pero la justicia los sigue sometiendo a ambos a proceso y no nos dicen qué pasa con ellos. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué le pueden explicar a la gente que está del otro lado de por qué Comodoro Pi tarda tanto en decirnos a nosotros, la sociedad, si nuestros expresidentes cometieron un acto de corrupción o no, que son las causas por las cuales están acusados en Comodoro Pi? Es tiempismo, Catalina. Es simplemente tiempismo. El Poder Judicial juega al juego de la oficina, es decir, trata de tener causas que afecten al poder político, que es el poder que lo controla, y desde esas causas y de esos sumarios abiertos avanza en ejercer algún tipo de presiones. Esto se ve permanentemente y yo creo que en este momento en Comodoro Pi hay un problema bastante severo, y es que hay pocos jueces dentro de Comodoro Pi al cual le puedas reclamar algo que inculpe a Mauricio Macri por una sencilla razón. Estaban los jueces que deciden o fueron designados a dedo por el gobierno de Macri o se reunían sin declarárselo a sus colegas. Es decir, vos pensás que en este momento se está litigando e investigando la responsabilidad penal de un gobierno que tuvo una relación promiscua con el Poder Judicial, y lo que es peor, tenés jueces que aparecen en pruebas, por ejemplo en las causas de espionaje, que siguen resolviendo sobre esas causas cuando los jueces aparecen ahí. Esto es una cosa que ha puesto en crisis sin duda el esquema de autoridad del Poder Judicial, al menos en materia penal federal. Ahora, Andrés. vos tenés el diagnóstico, ¿no? Sí. Sí. No sé sobre dónde se quería... A ver, arranca vos. No, Yo después te pregunto concretamente lo que quiero preguntar. A mí me parece que cuando uno habla de la justicia en Argentina tiene que hacer una división tajante. Una cosa es la justicia o el Poder Judicial y otra cosa es Comodoro Pi.
Son dos mundos, dos escenarios totalmente distintos. Y especialmente el Comodoro Pi vinculada a causas que se relacionan con la política. Y me parece que todos los gobiernos que han pasado del 83 en adelante, con distinta intensidad, han sido, no sé si de usar la palabra cómplice, pero sí han colaborado con ese sistema construido en Comodoro Pi. Y vamos a lo mismo. Natalia, Y vamos a lo mismo. Sí. El diagnóstico más o menos coinciden. ¿Y entonces? ¿Cómo Entonces- solucionamos yo no esto? coincido con el, yo Bien. no Ah, coincido ¿no? ¿Vos tanto no? con el diagnóstico. No. A ver. Yo no diría, yo diría mucho más que han sido cómplices. Yo diría que han sido los principales usufructuarios de ese sistema y los grandes constructores de ese sistema. A mí me gusta siempre decir que si querés saber lo que va a pasar en elecciones políticas en la Argentina, fíjate qué están haciendo en Comodoro Pi, porque lo ven antes que nosotros y nosotras. Sí, Las son como la mejor encuesta los jueces, Claro, ¿no? pero digo, y esto para mí no tiene que ver con una partidización de la política. Yo no creo que el problema sea, bueno, tenemos jueces o juezas y fiscalas que son peronistas, macristas. No creo que sea ese. Digamos, si ese fuera el problema, no sería tan serio, porque en definitiva los jueces y las fiscalas y las juezas también votan. Son Me parece que el militantes gran del poder. El gran problema es que son militantes del poder porque comen de ese mismo plato, digamos, porque esta es la idea, ¿no? O sea, la corrupción no es un problema de los empresarios y las empresarias y de la política, también es un problema del Poder Judicial. El Poder Judicial se alimenta de ese mismo plato. Entonces, difícil sería pensar que van a resolver ese problema cuando son usufructuarios mutuamente de ese Bueno, mismo para eso los sistema. convocamos, para ver cómo resolvemos ese problema, ¿no? El diagnóstico ¿Me ya lo dejás hacer una pusimos Sí. sobre la una mesa. acotación? Sí, Graciana. Te voy a decir algo que para mí me parece escandaloso. En una de las causas de espionaje hay al menos 3 jueces de la Corte Suprema que deberían declarar en esa causa, porque aparecen en la prueba, que son Rosenkrantz, que ya declaró, el otro es Rosati y el otro es Lorenzetti. O sea, de 5 jueces de la Corte hay 3 jueces que aparecen dentro de la prueba que vincula una estrategia de inteligencia ilegal y de presión sobre el Poder Judicial. Digo, ese es el estándar de la justicia y tienes razón, Natalia, que el Poder Judicial forma parte de ese movimiento de poder, lo alimenta y lo mantiene. Igual, Sí. igual el único, o una excepción fue Alberto Fernández cuando asumió. Y en su primer discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa planteó de la necesidad de hacer una reforma que cambiara el eje Comodoro Pi. Lamentablemente... ¿Qué el plan- pasó con esa pero reforma? ¿Vos participaste de esa- No, yo no de la participé de propuesta, esa reforma, de la- no tampoco, porque eso es la que se llama reforma judicial, Sí. que tuvo media sanción en el Senado, que está ahora parada en diputados. El Consejo Consultivo no trabajó. El Consejo Consultivo lo que hizo es trabajar sobre una serie de propuestas sobre Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, no sobre ese tema. ¿Y qué pasó con Y todo eso? el problema que si bien la estrategia y el planteo del presidente fue acertada, fue el primero que se animó a encararlo, la propuesta en sí, ese proyecto, era desmedido y era de alguna manera incorporaba cuestiones que no tendrían que haberse incorporado para tratar de darle una solución a Comodoro Pi. Y esto le posibilitó a la oposición trabarlo. Pero el diagnóstico del presidente, esa idea de sumarle el fuero penal económico, de ampliarlo, de distribuir el poder de otra manera, Sí. era una idea que muchos hemos venido charlando por años y Ahora, era una propuesta interesante. Ese diagnóstico del presidente, más allá de los matices, lo han hecho casi todos los presidentes, por lo menos en los últimos que hemos escuchado. Tenemos un tape también de Mauricio Macri criticando cómo funcionaba Comodoro Pi y la justicia, y ahora lo vamos a escuchar, porque más allá de las diferencias y de lo que hicieron cada uno de ellos con la justicia en sus gobiernos, que hay muchísimas diferencias, pero más allá de eso, todos agarraron eso como un eje de promesa de campaña. Ahora